Bendiciones, mis hermanos. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Nos concede el honor de esta charla el rabino mesiánico José Lewin del Centro Mesiánico Derech Haemuná. Y es una entrevista particular porque viene a sacudir algunos estereotipos religiosos y quizás provoque algunos temblores en argumentos doctrinales. Bueno, sin más, le damos la bienvenida al rabino. Shalom, rabino. Shalom, buenas tardes a todos, buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes, un privilegio estar acá con la pastora y compartiendo pensamientos, ideas, creencias. Así que una bendición para mí poder estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Rabino, Primera de Corintios 15:10, el apóstol Pablo escribe, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y después en 2 de Corintios 12 tenemos ese episodio tan conocido en la vida de Pablo, que es cuando él le pide al Señor por ese aguijón en la carne y me ha dicho, bástate mi gracia. Rabino, ¿qué nos puede decir sobre la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios está ligada a la misericordia de Dios. La gracia es un regalo que Dios nos da. El tema es que hubo un gran problema en los conceptos de la Iglesia en general en cuanto a la gracia, porque se ha difundido lamentablemente, y yo siempre hace mucho que trato de romper no sé cómo llamarlo, este karma que han puesto en cuanto a los libros de las Escrituras, que en realidad dicen que hay dos libros, el Antiguo Testamento, que en realidad no se llama Antiguo Testamento, sino Tanaj, y el Nuevo Pacto, que están divididos. En realidad, desde mi creencia y de mi fe y de lo que yo siento y creo, y estoy convencido además, es que no hay dos libros. Bien, hay 400 años en el periodo intertestamentario entre un libro y otro, uno es la continuación del otro. El nuevo pacto es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, del Tanaj. Entonces no hay dos libros, uno es la continuación del otro. ¿Sí? Pero lamentablemente se ha enseñado en muchos lugares, hoy en día gracias a Dios hay iglesias que se han dado cuenta de realidad y han cambiado la mirada, gracias a Dios hemos avanzado en ese aspecto, en cuanto que siempre se enseñó que el Tanaj, el Antiguo Testamento, es la ley y el Nuevo Pacto es la gracia. Como que la gracia y la ley van reñidos. Primero hay que entender que la ley, está la ley, que es lo que se llama la Torá, el Pentateuco, que es las leyes que Dios estableció en Monte Sinaí, no solo para el pueblo hebreo, sino para toda la humanidad. Y está el legalismo, y son dos cosas muy diferentes. El legalismo es lo que le agregaron los hombres, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Y la ley es la palabra de Dios rubricada en el Pentateuco, lo que para nosotros es la Torá. Pero el problema es que han dividido, que antes era la ley y ahora es la gracia, la imposición de la ley y ahora la gracia. Esto no es así, porque en Génesis, Bereshit se llama en hebreo, Noé halló gracia a los ojos de Dios. Así es. Y por gracia se le reveló a Abraham, la gracia estuvo de siempre. Porque tengamos en cuenta que el Señor, nuestro Señor, Yeshua, lo que para ustedes es Jesús, Yeshua es su nombre original, el nombre en hebreo es Yeshua, que quiere decir Salvador. Si decimos esto, estamos diciendo que Dios en el Antiguo Testamento no tenía gracia ni misericordia. Y que aparece la misericordia de Dios y la gracia recién en el nuevo pacto con el Señor. Pero si es así, estamos negando la epístola a los hebreos. Porque la epístola a los hebreos dice que todo fue hecho por Él y para Él. En Apocalipsis dice que Él es el alfa y la omega. Alfa y la omega es la primera letra y la última letra del alfabeto griego. Lo que está diciendo que Él estuvo desde el principio hasta el fin. Si estuvo al principio, estuvo en la creación. O el Señor es Dios. Y no tenemos dos dioses. El Señor en el libro de Juan dice que Él y el Padre son uno y que el que vea a Él, vea al Padre.
Por lo tanto, Él estuvo desde el principio. Y por lo tanto, la gracia está desde siempre. Qué Pero maravilla. además, si hablamos de la ley, que es la Torá, el Pentateuco, Él lo vuelve a decir en Mateo 5:17. No vengo a abrogar, vengo a hacer cumplir. Porque Él es la Torá. Es la Torá viviente, por eso cuando uno dice que Él es el verbo, la acción, la Torá puesta en marcha. Así que la gracia estuvo de siempre, pero hay una palabra muy interesante en la gracia, que es en hebreo. Tengo que dar un cursito de hebreo ahora en este momento, si me permite, pastora. Obvio. Hay dos palabras para gracia en hebreo. Una es magnat hinam. Magnat viene de una palabra que es mataná. Sería mataná hinam. Si hablo bien el hebreo, es magnat hinam. Es como una abreviatura, no importa. Pero mataná, la traducción literal de la palabra mataná es regalo. Y hinam es gratuito. Es decir, que la gracia es un regalo gratuito y inmerecido. Por su amor y por su misericordia nos da la gracia. Y hay otra palabra hebrea que define la gracia, que es la palabra gen. Gen. Dios dice, gen beinai, agradable a mis ojos. Es la gracia. Esas dos palabras es la gracia en hebreo. El que dice que ahora estamos en la gracia, está negando la gracia que estuvo en el Antiguo Testamento. O en definitiva, por gracia nos creó. Y puso al primer hombre en el Gan Edén, en el paraíso. Así que no, la gracia y la ley van de la mano, van juntas, no son separadas. Es imposible separar a Dios de sí mismo. Qué importante esto. La gracia estuvo desde el comienzo, desde siempre. Y hallar gracia ante sus ojos. Qué lindo. Un poco se me anticipó, Rabino. Le voy a Perdón. leer un versículo muy, muy conocido de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahora le hago la pregunta. Y bueno, si nos tiran piedras, nos tiran piedras. ¿Dios de la Trinidad o Dios uno? Si entendemos que la Torá sobre todo, o sea, el Pentateuco es la Torá. Si entendemos que la Torá o el Pentateuco es palabra verdadera de Dios, y yo creo totalmente en eso, por supuesto, como judío y como judío mesiánico, Deuteronomio 6:4-9 no solo es la palabra de Dios, es nuestra declaración de fe, es la declaración de fe del judaísmo, que dice que lo tenemos que decir por la mañana y por la noche, y andando por el camino, Wow. al levantarnos y al acostarnos. Y termina diciendo, Ashemejad, Dios es uno. Así que, si no reconocemos que Dios es uno, entonces somos politeístas. Dios es uno. El Señor lo dice en Juan, como dije antes, mi Padre y yo somos uno. El que me ve a mí, ve al Padre, porque Él es Dios. Él no es un ser humano, no es un ser humano, se disfrazó de ser humano. Él es Dios, es un ser divino. Nuestro Señor es un ser divino, por eso es nuestro Salvador. Entonces Dios es uno, no hay tres dioses. Tajante, niego totalmente la existencia de tres dioses. Yo creo en un solo Dios, en un Dios único, en el mismo Dios que creyó Abraham, y el mismo Dios que creyó Pablo y los apóstoles, y el mismo Dios que creyeron los profetas. Es el Dios de la creación. A propósito de diles que yo soy, ¿qué Ajá, significa eso? bueno. Estamos hablando de Éxodo 3:14. Es todo un tema, porque la palabra, la expresión yo soy en hebreo no existe. Justamente en el idioma hebreo hay un solo verbo en todo el idioma hebreo que tiene solamente pasado y futuro, no tiene presente. Es el verbo que se llama verbo lihiot, que quiere decir ser o estar. Es lo mismo que el to be en el inglés, ser o estar. Y no tiene presente, tiene solamente pasado y futuro, no hay presente en ese verbo. ¿Por qué? Porque en presente es el tetragrama, el nombre sagrado de Dios que está prohibido para nosotros. Entonces
jamás de los jamases, Dios le pudo dicho a Moisés, yo soy. Le dijo otra cosa. Porque no existe esa expresión de presente en el hebreo. Pueden preguntar a cualquier profesor de hebreo, pero a un profesor en serio, no a cualquiera que dice saber hebreo, a un profesor de hebreo, a un estudioso del hebreo. ¿Y cómo podría definirse, traducirse como para que lo entiendan que ese yo soy no pudo ser jamás? O sea, ¿cómo podría traducirse? Bueno, se lo voy a traducir, pero primero se lo voy a decir en hebreo, para que los que sepan hebreo que estén escuchando esto, sepan de qué estoy hablando. Lo que le dijo a Moisés en Monte Sinaí en ese momento, le dijo, Eyé ayer Eyé. Le habló en futuro, le dijo, seré el que seré, nunca le dijo yo soy. No existe eso. Es un problema de Seré. traducción. Y tiene una motivación eso, porque que Dios estuvo se sabía por la creación y por Moisés existía, se sabía que Dios lo creó. Que estaba en ese momento en presente porque estaba frente a él ahí en Monte Sinaí. Lo que le está diciendo Dios, seré el que seré, le está diciendo soy eterno y estaré por siempre, y siempre voy a estar con vos y nunca te voy a abandonar. Confía en mí, pues soy el que te creo, y siempre voy a estar con vos por siempre hasta el final de los tiempos. Le está dando la seguridad de que no le iba a abandonar. Qué importante. Qué hermoso. Seré el que seré. La seguridad de que siempre va a estar con nosotros. Qué Tal importante. cual, tal cual. En Lucas 1 busqué la versión Kadosh israelita mesiánica, un pasaje muy conocido. Versículo 28, acercándose a ella, el malaj dijo: Shalom, mujer favorecida, Yahweh está contigo. Ella estaba profundamente asustada por sus palabras y estaba perpleja pensando qué significaría este saludo. El malaj le dijo: no tengas temor, Miriam, pues has sido favorecida por Yahweh. Mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y lo vas a llamar Yahshua. Él será grande, será llamado el hijo de Jaelión. Yahweh Elohim le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Le preguntó Miriam al malaj: ¿cómo será esto? Puesto que soy de una doncella sin haber conocido hombre. El malaj le respondió: el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti, el poder de Ja Elión te cubrirá, por lo cual el niño Kadosh nacido de ti será llamado el hijo de Yahweh. ¿Por qué? ¿Por qué, rabino, descendiente de David, hijo de David, cuando no nació de José? Y además, era, era virgen. María, ¿cómo pudo ser esto? A ver. Bueno, muy bien. Mateo 1.1 comienza con la genealogía del Señor. Y eso muestra de dónde viene. Es descendiente de Ruth la Moabita. El rey David descendió de Ruth la Moabita y de rey David descendió el Señor. Muy bien. Primero que nada, para entender cómo podemos estar seguros que Miriam era virgen, porque no es María, es virgen, su nombre original es Miriam. María no es un nombre hebreo, Miriam sí. María es lo que pusieron como traducción de Miriam. También la hermana de Moisés era Sí. Miriam, no María. Bueno, hay que entender cómo era el casamiento judío en esos tiempos, que no es lo mismo que el casamiento de hoy en día. Antiguamente, cuando un hombre se enamoraba de una mujer, no hablaba con la mujer solamente, hablaba con el padre de la novia, de la pretendida. Y si el padre estaba de acuerdo, se sellaba el matrimonio ahí en ese momento con un apretón de manos. Yosef, que era su nombre, José es la traducción, habló con el padre de Miriam y él lo aceptó, a pesar de que él era mucho mayor que Miriam, mucho mayor. Sellaron el trato y ahí se estableció el matrimonio, en ese momento así, pero no se consumaba.
El hombre tenía que irse a la casa de sus padres a construir casa para la novia. Y tardaba un año en construir casa. Entonces por un año no se podían volver a ver. No había ningún tipo de contacto de ninguna clase. No podía volver a ver a la novia. Era prohibido. Ah, Nadie se le hubiera ocurrido en ese año visitar a la novia. Era imposible. No estaba permitido. El judaísmo en ese tiempo era muy estricto en esas cosas. Él tenía que ir a construir casa para la novia. Al año, más o menos, sin saber cuándo, él iba a aparecer de una manera muy particular. Cuando la casa estaba lista, no podía ser antes del año, pues significaba que si no, no le iba a construir como corresponde. ah, O sea, si no, para poder casarse pronto o consumar el matrimonio, iba a construir rápido como pudiera, así nomás, y chao, ¿no? Y antes las condiciones que tenía que tener, con el proceso que tiene que tener la construcción. Está establecido así. Al año, cuando estaba lista la casa, el novio enviaba un emisarios por el camino con las lámparas de aceite, pues esto se hacía de noche, a avisar a la novia que el novio venía a buscarla. wow, como la parábola. Entonces salía el novio de la casa de sus padres con toda la comitiva, familia, amigos, vecinos, toda la comitiva, a la casa de la novia. En el trayecto se iba sumando la gente, o sea, se sabía que el novio iba a buscar a la novia. Entonces sumaba la gente en el camino, con lámparas de aceite, con panderos, con música. Llegaba a la casa de la novia, se iban de la casa de la novia con todo el cortejo de él y de ella ahora, a la casa de los padres de él, a donde él construyó la casa, y ahí se hacía la fiesta, que duraba una semana. Así que el novio venía por la novia con todo. Qué. Así es. Con las lámparas de aceite, para iluminar el camino. Todo eso es muy significativo, hay mucho simbolismo en todo esto, ¿no? Iluminar el camino, la lámpara de aceite, como la lámpara de la menorá del templo. Hay mucho simbolismo en el medio, que no es muy largo de detallar ahora. Entonces, cuando llegaba a la casa de los padres, la comitiva de ambos novios, con todos los que se agregaban en el camino, a la fiesta. Y duraba una semana por los que vivían muy lejos y no podían llegar. Ah, Entonces, cuando llegaban, entraban a la casa y salían a un patio donde se hacía todo y cerraban la puerta. Eso está ligado a la parábola de 10 vírgenes, las 5 que no pudieron entrar con la lámpara de aceite. Está totalmente ligado. Entonces, en el año ese que él construía casa, es cuando el ángel anuncia a Miriam que iba a ser la madre del Señor. Por eso se sabía que ella era virgen. No había posibilidad de que ella no fuera virgen. no tenían contacto ellos. Exactamente. No se veían más, ni de lejos. No se podían ver, estaba prohibido. Una vez que se concertaba, ya estaba. Ya está. Wow. Una preguntita de Génesis 6. Cuando los hijos de Dios tuvieron, dice, se llegaron a las hijas de los hombres, Sí, que hubo gigantes. ¿Qué sí. puede decirnos de eso, de Génesis 6? ¿Tuvieron hijos con los ángeles, con ángeles caídos? ¿Cuál es su No, no. postura? Eran hombres de gran tamaño, no eran ángeles. No eran ángeles. Eran hombres de gran tamaño que ejercían la maldad y forzaban a las mujeres. No había control de ningún tipo. Por eso vino el diluvio. Eran gente con poder, tenían poder, eran gente de personas prominentes, ¿sí? De la comunidad, y tenían la maldad incorporada, tenían la corrupción incorporada. Entonces, mujer que veía, mujer que tomaban por la fuerza, quiera o no quiera. No eran ángeles caídos ni nada de eso, no. Pero sí hubo gigantes, sí. Sí, 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 sí. Acuérdese también
cuando los 10 espías que Moisés manda, los 12 espías que Moisés manda, del cual 10 mintieron y 2 no, Caleb y Josué, y vinieron y dijeron, están los gigantes. Sí, El texto bíblico dice Anak, los hijos de Anak, porque Anak en hebreo significa gigante. exacto. Anak es algo grande, algo enorme. Algo Anak es algo enorme. Pero además ellos lo vieron más gigantes porque estaban asustados, porque no confiaban en Dios. Exacto. No le tuvieron confianza. Algo Caleb y Josué. Caleb, Caleb, qué tremendo hombre Caleb, ¿no? Ya en su vejez, incluso queriendo tomar esa porción de tierra, queriendo lucharla. ¿Sabe Eh, lo que significa Caleb? ¿Qué significa? Cuénteme. En hebreo, Molev. Molev es como. Lev es corazón. Lev en hebreo es corazón. Como un corazón. Como un corazón. Tenía la gracia de Dios encima. Así es. Así es. Bueno, un poco lo dijo al comienzo, ¿no? Cuando le iba a preguntar si la ley mosaica sigue vigente, y usted definió muy bien que una cosa es el legalismo y, y otra cosa es que la ley no siga vigente, ¿no? Porque, a ver, sé que no le va a sonar a extraño, uno cuando escucha, bueno, estamos bajo la gracia y está todo perfecto y Dios es amor y podemos andar en cualquiera, hacer cualquiera, total, ya fuimos perdonados. Y por eso Pablo pregunta qué significa que tenemos que seguir pecando. No, de ninguna manera. El abuso de la gracia. Ese es el abuso de la gracia. Bueno, pero es como que eh, lamentablemente se está predicando porque, bueno, uno se siente cómodo, ¿no? Cuando uno le predican esa palabra no contiende. Y uno va muy feliz a ese tipo ¿no? de asambleas, porque, bueno, estamos bajo la gracia, es algo que el creyente tiene que despabilarse, tiene que despertarse, ¿no? Y muy bien lo dijo usted, que no fue ya, no está muerta la ley. Em, el día de reposo, sábado o domingo, ahora no me mande a misa, que no tengo nada que ver no tengo nada que ver, con los de Francisco. Eh, es muy sencillo. Es muy sencillo. Si nos atenemos que queremos, si decimos que somos creyentes, Ajá, la definición de creyente es una persona que cree en este Dios y también cree en su palabra. exacto. Si decimos que creemos en Dios, creemos en su palabra y también creemos en lo que Él nos manda a hacer. Entonces, si creemos en su palabra en toda su extensión, desde Bereshit, Génesis hasta Apocalipsis, nosotros los mesiánicos, el judaísmo no mesiánico, cree hasta Malaquías. Sí, De hasta Malaquías, ahí terminó todo. Nosotros los mesiánicos decimos que no, que la palabra de Dios es una sola, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y creemos en toda esa palabra, versículo por versículo, palabra por palabra. No hay una sola cosa que podamos decir que no creemos, que no estamos de acuerdo, o si no estamos diciendo que no estamos de acuerdo con Dios, porque esto es palabra de Dios. En eso creemos. Y si creemos en esa palabra de Dios, no hay un solo lugar en las escrituras, de Génesis hasta Apocalipsis, salvo que me inventen una Biblia nueva, como hay tantas inventadas hoy en día, en ningún lugar figura el día domingo. No existe. Pero además, Dios, en la creación, estableció el séptimo día como su día sagrado. Y ese séptimo día pasó algo importantísimo. Y por eso es sagrado el Shabbat. Porque la gente dice que lo último que creó Dios fue el sexto día al hombre. Eso no es cierto. Porque el séptimo día Dios también creó. Y lo dice el texto bíblico. cuénteme, ¿cómo? Fíjese que cada día
Dios dice, y fue el atardecer y fue el amanecer del segundo día. El primer día no dice ni el primer día, dice día 1, el texto bíblico, no dice primer día, porque ese día fue único, ese día fue especial, fue único. Fue cuando creó el cielo y la tierra. Y eso no se volvió a creer. Por eso dice el texto fue día 1, no dice fue el primer día. Es un día único. Los demás días es el segundo día, tercer día, cuarto día, porque el calendario hebreo, los días no tienen nombre, son numerados. Yom Sheni, Yom Rishon, Yom Sheni. Yom Rishon es el primer día, Yom Sheni es el segundo día. Yom Rishon es el domingo, es el primer día. ¿El primer día qué? Después de Shabbat. El lunes es el segundo día, ¿después de qué? De Shabbat. Y así cada día. Pero el séptimo día, Dios dice, lo leemos para que veamos. Sí, sí. 2.1, leamos 2.1 de Génesis. Sí. Yo para ir textualmente al texto bíblico, ¿no? Sí, sí. Fueron pues sacados los cielos y de ti y todo el ejército de ellos. 2.2. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. ¿Me entiende? Dice que el séptimo día acabó la obra. Pero además, cada día dice que Dios observó lo que había hecho y fue bueno. Sí. Y dice, cada día fue el atardecer y el amanecer, porque primero es el atardecer y después el amanecer. Por eso el calendario hebreo es lunar. El día comienza al oscurecer. Sí. Por eso el Shabbat empieza el viernes a la noche. Y todos los días empiezan a la noche. Porque primero fue el atardecer basados en Génesis. Bueno, pero el sexto día dice, y fue la tarde y la mañana, día sexto, está bien. Pero en el capítulo 2, dice el 2, acabó Dios el séptimo día la obra que hizo, que la acabó en el séptimo día, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y terminó. No dice fue la tercera amanecer el séptimo día. Es el único día que no dice eso. Hay un motivo. Primero que el texto original no dice que él descansó. En hebreo no dice, pues Dios no descansa. Es un problema de traducción. El texto hebreo dice que él cesó la creación. Cesó la creación. Dios no descansa. Él no descansa para descansemos nosotros. Él guarda nuestro descanso. Pero acá dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. En el séptimo la acabó. Y Exacto. esto es muy significativo. Sumamente en lo espiritual, ¿eh? Porque algo creó ese día. Porque acá dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Y qué es lo que creó el sábado? El Shabbat, el reposo. Él creó el reposo. Y no cerró ese día. Fue un día que no cerró, porque ese reposo sigue abierto. Porque la epístola a los hebreos dice que el Señor es nuestro reposo, que Él es el Señor del Shabbat, porque en Él reposamos nuestras cargas, Él se las llevó. Y ese reposo sigue abierto para que más gente pueda entrar a ese reposo hasta que Él venga. Por eso Él todavía no viene, esperando que hagamos nuestro trabajo de hijos de Dios, de llevar su palabra a todos para que más personas sean salvas, no solo nosotros. Ese Amén. reposo sigue abierto, pastora, hasta su segunda venida. Un reposo Por que eso, tiene que ver con su misericordia y su gracia. por eso Él retarda su venida. Está esperando que nosotros hagamos nuestro trabajo. Nuestros sabios dicen, cuando uno le pregunta a los grandes sabios, ¿por qué no viene el Mesías? Y dicen en hebreo talú y vano, depende de nosotros. No depende de Él. Está esperando que hagamos bien nuestro trabajo, que no está bien hecho. La gente se encerró en cuatro paredes en las iglesias o en las sinagogas y no salieron a ganar almas. Se suspendió el pescar a los hombres como Pedro.
Rabino, a veces da la impresión de que no solamente se encierran en templos, sino que ni siquiera intentan salvar las almas que están en sus propias familias. A Eso es veces sí, doloroso. Eso es doloroso. lamentablemente. Eh, Lamentablemente. si tuviera que contarnos qué diferencias hay entre judaísmo mesiánico y cristianismo. ¿Hay diferencias? Sí, ya sé Sí, que se sí. considera que sí. Me encantaría que no fuera así, pero sí. Fundamentalmente, fundamentalmente por uno nos basamos en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Porque todo surge de ahí. Si no hubiera habido Pentateuco, no hubiera habido Torá, no existiría el nuevo pacto. No existiría. Los cimientos de nuestra fe están a partir de Génesis, no a partir de Mateo. Porque Dios no creó en Mateo, creó en Génesis. Exacto. Y así como Él creó, y es la base de la vida y de todo, la Torá, el Pentateuco, es la base de nuestra fe, no es Mateo. Mateo es consecuencia de la Torá. Yo creo ¿Entiendes lo que, que digo? sí, por supuesto, igual creo que algunas iglesias optan por esto de borrar el Antiguo Testamento. Yo creo que es riquísimo. Totalmente, totalmente. Pero entonces están borrando al Señor mismo. Bueno, su Exacto. Señor es el que escribió la Torá. Si Él es Dios, Él escribió la Torá. Rabino, ¿qué pasa cuando un judío no mesiánico lee Isaías 53? ¿Qué opinan sobre Isaías 53? Y ahora le voy a explicar. Primero que le quiero terminar de explicar la Sí, diferencia entre el judío y el cristianismo, el judío mesiánico y el cristianismo. Eh, el cristianismo cree a partir de Cristo Jesús y nosotros creemos en Dios desde Génesis. Pero además, eh, primero que nada, que cristianismo y mesianismo es lo mismo, son sinónimos. Los dos quieren decir el ungido, uno viene del griego y otro del hebreo. Pero primero existió el hebreo y después el griego. O sea que en realidad los cristianos son mesiánicos como yo. Lo que pasa es que no lo saben. se están enterando. Iglesia y sinagoga también son sinónimos. Porque la palabra iglesia viene del griego eclesia, que no tenía nada que ver con la fe. Llamaban en Atenas a una consulta popular, política o económica para las situaciones del municipio y llamaban a una iglesia. Eclesia quiere decir asamblea. Después usó como asamblea de los creyentes o reunión de los creyentes, pero originalmente no tenía nada que ver con la iglesia, es anterior. Sinagoga no es una palabra hebrea, es una palabra griega, sinagogos, no tiene que ver con el judaísmo. La sinagoga en realidad se llama Beit HaKnesset, casa de reunión. Ese es el nombre de la sinagoga realmente, porque sinagoga no es una palabra hebrea. Es lo que los griegos le pusieron de nombre a los templos judíos, nada más. La palabra templo tampoco tiene que ver con el judaísmo, porque templo tiene que ver con los templos paganos. Claro, El templo, el tiene templo de razón. Jerusalén, en el Tanaj, el Antiguo Testamento, no existe la palabra templo en hebreo. Bueno, ahí, cuénteme eso. El templo de Jerusalén, en realidad su nombre en hebreo que corresponde es Beit HaMikdash, la casa sagrada. La casa sagrada. Ese es el nombre real. Se le puso templo por costumbre, pero eso tiene que ver con el paganismo y con los cruzados, los cruzados que eran los templarios. Era un grupo de los cruzados, los templarios que buscaban el templo justamente. O sea, es un nombre que es ajeno al judaísmo.
se popularizó y bueno, se El puso templo de templo. Salomón, nosotros leemos ahí en la Biblia, Claro, pero no es así. Es el Beit HaMikdash, la casa sagrada. la Viene de casa, Kadosh. claro, Claro, viene de la palabra Kadosh, de Kedushá, santidad. Entonces, eh, el cristianismo, en realidad, el cristianismo cristianizó al Señor. El Señor era judío. bueno, pero veo que los argentinos y los uruguayos se pelean quién inventó el mate, ¿no? A Pablo lo cristianizaron, pero hay muchos pastores que en la historia se olvidaron de Romanos. Se olvidan del libro de Romanos cuando dice que una vez que entren todos los gentiles, va a ser reivindicado el pueblo de Israel. Que Dios intencionalmente les cerró los ojos para poder manifestarse a los gentiles. Si mi Así, pueblo hubiera aceptado al Señor, los gentiles no serían salvos. Nada menos. no hubiésemos sido implantados. Nosotros, los mesiánicos, creemos en los dos pactos, pero el cristianismo, o llamamos, digamos, el mal cristianismo, porque no es todo el cristianismo, gracias a Dios, tengo pastores amigos que realmente son un ejemplo, negó el origen de la fe, que es el Antiguo Testamento. Lo negaron. Estamos en la gracia y no en la ley. Eso quedó atrás, es obsoleto. Sí, Yo he sí, leído teólogos muy reconocidos, que no voy a nombrar, muy reconocidos, que dijeron, los judíos no se dieron cuenta que la ley fue entregada por un tiempo nada más, y después murió. Entonces el Señor en Mateo 5:17 está mintiendo. Están negando al mismo Señor. Porque Dios en todos los pasajes, cuando manda al pueblo a hacer algo, dice esto es por perpetuidad, por todas las generaciones. La circuncisión, el pacto con Abraham, es por perpetuidad para el judío. Las festividades son por perpetuidad, Levítico 23. Y pero entonces, la circuncisión no es para el gentil. por supuesto que no. Pablo en Corintios lo niega totalmente, Romanos también. Por supuesto que no. El gentil no debe circuncidarse, ni debe usar los símbolos hebreos. No debe, no corresponde. Es despreciar lo que Dios lo hizo. Por algo Dios hizo a algunos gentiles y otros judíos. Exacto. Unos blancos, otros rubios, otros pelirrojos y otros. Cada uno se Todo tiene que tiene un conformar con propósito. su porción. Cada uno se Exacto. tiene que conformar con su porción. Y cada uno se queda como está, dijo Pablo. Exacto. Nosotros, acá viene la gente del rabino, ¿cómo para circuncidarme? ¿Usted es judío? No, no tiene por qué hacerlo. No, pero yo me quiero circuncidar. Bueno, entonces se equivocó de estación, vaya a otra congregación. Acá no. Sintonizó mal la radio, señor, discúlpeme, puede retirarse. Eso es judaizar. El Claro. problema, el problema que la iglesia dice no a la judaización, y estoy de acuerdo. Pero yo digo que tampoco traten de cristianizar al judío. Es muy coherente. La gente dice que el judío que acepta al Señor es cristiano. No, No, yo soy siendo judío, sigo cuidando la dieta alimentaria de Levítico 11, sigo festejando mis festividades, uso el manto de oración del talit, uso las filacterias como corresponde a todo judío, porque es bíblico. para La ustedes, semana para ustedes. Deuteronomio 6, claro, Deuteronomio 6 en adelante lo dice. Poner la mezuzá en los marcos de la casa, lo dice. Lo ordenó Dios, no el hombre. Exacto. Entonces no me pueden decir que tengo que dejar de hacer eso, porque están contradiciendo a Dios. Ahora, solamente el judío. Solamente, exclusivamente. Eso es muy importante para lo que nos escuchan, solamente para el judío. Claro, el judío no deja de ser judío, no se tiene, me parece muy, muy coherente. ¿Cuál es, Rabino, su postura con respecto a las manifestaciones del Espíritu de Dios? ¿En qué sentido? Bueno, usted sabe, este, Hechos 2 y que venga toda esa cosa así tumultuosa. Bueno, el tema es cómo se ha manipulado ese tema. Mm, Creo totalmente en el poder del Espíritu de Dios. Nosotros hablamos del Espíritu de Dios más que del Espíritu Santo.
porque Génesis dice, el Espíritu de Dios rondaba la tierra, no dice el Espíritu Santo. Pero respeto, yo no tengo problema con eso, pero el texto bíblico dice de Génesis, el Espíritu de Dios. Entonces yo hablo del Espíritu de Dios. Ruach Elohim. Ruach quiere decir viento o espíritu. Bueno, creo en el mover del Espíritu de Dios y creo que el Espíritu de Dios tiene que estar dentro nuestro para decir que somos hijos de Dios. Si el Espíritu de Dios no se nos reveló a nosotros y no es el que nos guía, algo hicimos mal. Y el que lo hizo mal no es el Espíritu ni Dios, somos nosotros. Exacto. ¿Sí? Ahora, si hablamos de manifestaciones del Espíritu de Dios, en cuanto a ponerse a gritar y todo eso, eso ya pasa a otro tema. Ya no es el Espíritu de Dios que me hace gritar y provocar alaridos y todo eso. Es como el don de lenguas, ¿no? Y no quiero herir sensibilidades, pero Pablo dice muy clarito que el don de lenguas es para usarlo en privado con el Señor. O dice que tenemos que hablar idioma que todos comprendan. Es con mi congregación, la mayoría no son judíos, somos una minoría los judíos por ahora. Es difícil que un judío se acerque a una conversión mesiánica, pero de a poco van apareciendo. Y entonces, incluso de los judíos que hay acá, que sepan bien hebreo, no hay ninguno. Muchos están estudiando hebreo conmigo, pero les falta todavía. Entonces, es como si yo me pusiera a dar la porción semanal de la Torá o a predicar en hebreo. Puedo hacerlo. ¿Para quién me va a entender? Bueno, dice que está el don de la ¿Qué voy a interpretación hacer? de las lenguas. Claro, ¿qué voy a hacer? Voy a predicar en hebreo para que nadie me entienda y mostrar cuánto sé de hebreo, Ah, sería porque a la absurdo. gente no le va a servir. Más que emocionarse, porque van a escuchar que se predicó en hebreo, pero no entendieron nada y de la palabra de Dios no recibieron nada. Entonces su vida no les va a modificar nada, ni se van a acercar más a Dios. Viene un espectáculo, más o menos. Yo te voy a hablar en un idioma que todos entiendan. Entonces yo predico en castellano. Pues estoy en Argentina y acá se habla Exacto, castellano. exacto, exacto. Explico cosas del hebreo para que la gente vaya conociendo la palabra Obvio. original de Dios. Pero Es- yo traduzco todo. Lo que digo en hebreo lo traduzco porque sé que la gente no me puede entender. Y el objetivo no es lucirme con el hebreo. El objetivo es que entren en los caminos de Dios y que sean salvos. Si no, no estoy cumpliendo mi misión. ¿Qué opina de lo que se llama liberación, ¿no? Cuando viene una persona que está siendo oprimida. Bueno, yo creo que es posible que haya gente que algo le pasó con Satanás o sus agentes. Yo sé que sí. Yo tenía a mi querido pastor, que fue mi padre espiritual, el pastor Roberto Paso, pastor bautista, ya está retirado, pero fue el que me empezó a llevar por este camino, también judío. Sigo en contacto con él, ya no vive en Buenos Aires tampoco. Él siempre decía, él dirigió esta congregación 18 años. Y él siempre decía del púlpito, pobre Satanás, toda la culpa se le echan a él para no asumir responsabilidades. Porque es así, en definitiva, Satanás entra donde se le deja entrar. Ah, perfecto. Estoy completamente de acuerdo. Si no le abre la puerta a Satanás, Satanás no puede entrar. Pero hay muchos que Le voy a salen de decir, la congregación para abrirle la puertita, ¿eh? así es, y hay congregaciones que le abren la puertita también. Sí, totalmente, totalmente. Pastora, entonces, hay mucha gente que dice, sí, porque está endemoniado, tiene el espíritu de maldad, tiene el espíritu de esto, el espíritu del otro. En el judaísmo se habla de otra cosa. Cuénteme. Se habla del Yetzer Hará y el Yetzer Hatov, el instinto del mal y el instinto del bien. En el libre albedrío, Dios nos da a elegir. El hombre nace con lo malo y con lo bueno. Depende hacia dónde cada uno inclina su corazón, se vuelca al mal o al bien. Eso no es ningún espíritu, es nuestra decisión de vida. Yo siempre digo que bajar siempre es fácil y subir es difícil. Entonces la gente dice, pero subirme es más trabajo, mejor desciendo y disfruto la vida y disfruto los placeres del cuerpo
y la farra, y el boliche, y el alcohol, y la droga, total me divierto un rato, me olvido de los problemas. Es más fácil porque uno va bajando y va bajando hasta que se encuentra con el fueguito ahí abajo, ¿no? En cambio, ascender es más trabajoso, es más complicado, hay que hacer más fuerza, pero lo que me espera es mucho mejor, ¿no? Entonces la gente decide, y yo digo que no, no es que yo, el segundo camino que elijo es lo que me va a pasar, yo elijo cómo quiero terminar mi vida, y de acuerdo a eso, elijo el camino que me lleve a ese fin. Si yo quiero estar en la presencia del Señor, elijo el camino de la palabra de Dios. Pero si yo en invierno quiero estar calentito, elijo el otro camino, que va a tener un fueguito bárbaro. Ahora en verano me voy a cocinar. No sé si se entiende lo que quiero decir. Por supuesto, claro que sí. Entonces, El problema es entonces, que hay algunos que piensan que están yendo por el camino correcto, pero van por el camino ancho y de muerte. Ese es uno de los problemas que así es. ocurre dentro de la Entonces, congregación. fíjese, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Dónde aparecen la mayoría de los endemoniados? En el Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento hay un solo caso, el de Saúl, y nada más. Eh, todos los endemoniados y los con espíritus de maldición y todo aparecen en el Nuevo Pacto. Es curioso, ¿no? Yo le voy a explicar por qué creo yo que eso pasa. Le voy a decir mi mirada. No sé qué opinarán otros. Yo me limito a lo que yo creo. ¿De acuerdo? ¿Sí? En el judaísmo se reza 3 veces por día. Todos los días. Si uno va a Israel, a los barrios ortodoxos, va a ver que 3 veces por día la gente está en la sinagoga. Y si no pueden estar, usted va a ver autos parados en las rutas, al costado, con la gente rezando. En los trabajos o en los colegios se para a rezar a la hora del rezo. 3 veces por día, 21 veces por semana. No hay días libres de rezo. La gente se da vacaciones y busca la primera sinagoga para ir a rezar. Casi todos los hoteles de Israel tienen sinagogas. Ahora yo pregunto, un pueblo que reza 21 veces por semana, 3 veces por día, ¿cuándo hay lugar para que entre Satanás? ¿Me quiere decir? Usted conocerá el dicho, cristiano que no ora, el demonio lo devora, el diablo lo devora. Eh, ¿Qué pasó en el nuevo pacto que aparecen los endemoniados? Eran todos los que salían de los templos paganos, que invadieron las iglesias. Por eso Pablo dice la mujer calla en la congregación, en Corinto. Porque en Corinto pasaba algo muy especial. No es que Pablo dice que la mujer no puede hablar en la congregación, eso se tomó y se usó. Es mentira. Por, sí, alguien que lo dice. claro, yo lo enseño muchas veces esto, porque es así. Porque ¿qué pasaba? Las mujeres que salían de los templos paganos, sometidas a lo que sea, Sí, sí, no voy a detallar a qué estaban sí, sometidas, ya sí. sabemos, tenían prohibido hablar en los templos, estaban sometidas como esclavas, como cualquier cosa, menos como seres humanos. Cuando llegan a las iglesias, se sintieron liberadas y se podían hablar en medio del culto, en medio de los mensajes, las prédicas, y no dejaban de escuchar a nadie. Querían hablar y hablar y hablar y hablar. Por eso, solo en Corinto, Pablo dice, la mujer calla en la congregación, porque era un problema particular de Corinto, que estaba lleno de templos paganos. Era una Pero, situación particular de pero Corinto. ¿cuántos usan esto como, pero estamos hablando de teólogos importantísimos y reconocidísimos que la mujer cállese la boca, no puede, pero qué bien Para que lo está someter a la mujer. explicando, Rabino, qué bien que lo está explicando. La verdad, venían de templos paganos, de cultos paganos, y así es Claro, cualquiera. claro. Es clarísimo eso. Lamentablemente se mal usó. Por Así, ignorancia a veces, ¿eh? ¿sí? Y a veces por machismo exacerbado. Yo creo que hay un machismo exacerbado. Em, Me estoy dejando algo como para frutilla del postre a lo último. Hay una frase que a nosotros nos pesa, hay una sensación entre dolor, desconcierto, sorprende. Ahí Yeshua en el madero, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿A qué se refería el Señor?
Bueno, acá hay un tema que es interesante, pero es complejo y además los seres humanos somos incapaces de poder entenderlo desde el intelecto. Hay cosas que Dios no nos va a revelar jamás. Exacto. Son parte de sus misterios divinos. Y hay cosas que no podemos entender porque nuestra mente es finita, porque somos Sí, humanos e imperfectos. Es muy difícil poder explicar cómo puede ser que en un ser humano, que no lo es, sea divino y sea humano. No, nuestro intelecto no lo puede entender, porque no tenemos la capacidad. Porque si no, si supiéramos todo, seríamos Dios y Dios no permite competencia. Bueno, lo que le pasó al Señor en ese momento es que Él no quería perder su divinidad. En ese momento era el hombre el que estaba hablando. Él no quería perder su divinidad, no quería esa separación con su divinidad. Habló como hombre, no como divino. habló como hombre. Por eso le dijo, antes de eso le dijo, si puedes pasar a mí esta copa. Está hablando del hombre. Lo que está mostrando que él vino a sufrir como hombre, estaba sufriendo por lo que le iba a pasar. Y le El mostró a los hombres como despojarse de la divinidad. Que no lo podemos comprender. claro, y estaba mostrando a los demás seres humanos cómo está dispuesto a sufrir para salvarlos. Yo creo que es tan incomprensible la magnitud del amor que nos tiene Dios. Creo que no somos capaces de... No podemos comprenderlo, no, No no lo podemos. podemos. Es No nos una... da la mente para eso. No, no. No nos da la mente, es mucho más de lo que nos imaginamos. Yo un día, pastora, toqué el tema cuando dice, yo doy la vida por mis amigos. Y yo estaba en un Zoom con toda una reunión especial que me invitaron, que eran todos pastores. Y lo promovió un pastor amigo. Hablamos de muchas cosas, una reunión muy larga fue. Y toqué este tema. Había sacerdotes católicos, había pastores evangélicos y había gente de distintas denominaciones. Éramos como 100 y pico personas. Entonces yo dije, el Señor dice, yo doy la vida por mis amigos. Y no estamos obligados a seguir al Señor en lo que Él haga. Por eso cantamos, mirate así, Señor, seguir así, Señor. Significa que todo lo que tenemos en imagen y semejanza de Él, ¿no? Entonces, todo lo que Él hizo hay que hacerlo como Él lo hacía. El amor al prójimo, el poner otra mejilla, y también morir por los demás. Entonces le dije, ¿quién está dispuesto acá? Alguno no está dispuesto siendo pastores, siendo responsables de congregaciones, guías espirituales de familias. Y la mayoría dijo, yo no. Pero Yo me aún callé la así, boca, no dije más nada. pero aún así, tan defectuosos como somos, nos ama. Eh, Así es. Pedro lo negó. 2 de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El anticristo. ¿Qué postura tiene Rabino con respecto al anticristo? Porque vio que en todos los tiempos han salido a decir, este es el anticristo, apareció el anticristo, es fulanito, es menganito, es el papa, el falso profeta. Bueno, depende cuánto queramos ver el tema. Tenemos que remitirnos a 2 Corintios, Sí, tenemos que remitirnos a Deuteronomio 13:13, tenemos que remitirnos al capítulo 13 de Apocalipsis. Es muy largo el tema, pero sí, vamos a tratar de verlo resumidamente, sí. porque esto lleva un estudio de horas en realidad. Pero si vamos a 2 Corintios capítulo 6, a Donde partir lo del versículo dice. 14, Sí. el 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, Mm, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunió la luz con las tinieblas? Y esto es correcto. Alguna vez me han planteado acá en la congregación, gente que vino de visita, o la congregación en sí ya conoce mi postura al respecto, de que el problema de los judíos es que nunca hemos aceptado que los no judíos se casen con nuestras hijas o hijos. Lo cual es cierto, es cierto. Entonces yo les conté que para el judaísmo, el mundo cristiano tiene tres dioses, por la Trinidad. Algunos, no todos. Claro, bueno. No me metas en la misma bolsa. No. Estoy hablando de los orígenes del cristianismo de Constantino, estoy hablando, ¿sí? Sí. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Entonces, para el judaísmo no mesiánico, los cristianos son politeístas. Sí. Desde el momento que tienen una Trinidad. Entonces, además, antiguamente, cuando se entregó la Torá en la antigüedad, el único pueblo que creía en un solo Dios era el pueblo hebreo. Los gentiles eran paganos en sus tiempos. A partir del Señor, los gentiles entraron en la cobertura de Dios. A partir de la irrupción del Espíritu Santo, a partir de que Pedro fue a la casa de Cornelio, y ahí se dio cuenta que el Espíritu de Dios se reveló también a los gentiles, casi fue el paro cardíaco de Pedro, pobre. Entonces yo explicaba que, claro, que para el judísmo histórico de la antigüedad, los no hebreos eran todos paganos, idólatras y politeístas, y no podían mancillar la sangre de los hijos de Dios. Entonces dije, pero vamos a poner un ejemplo más claro. Acá son todos creyentes, la mayoría de ustedes vienen del mundo cristiano, de las iglesias evangélicas. Muy bien. ¿Ustedes permitirán que una hija o un hijo se case con un ateo o atea? No. También eso discriminar, ¿no? ¿Y por qué no? Si no deberíamos permitirlo, ¿por qué el resto no? ¿Ven? Estamos en lo mismo. Estamos iguales. Por eso acá el asunto es igual. No se puede casar un ateo con una persona creyente. ¿Qué vida se espera y qué vida espera para sus hijos? ¿Qué vida les espera? Ah, Qué bueno, bien lo que dijo. Qué bien lo que y dijo. a la descendencia, y a la descendencia, Ah, los chicos se quedan con una confusión impresionante. ¿Qué hago? ¿Qué soy en definitiva? Y no sé qué sos un engendro. Mamá atea, papá creyente o a la inversa. ¿Y de qué me disfrazo yo? Dicen los chicos. ¿Y ahora qué somos nosotros? Ah, decidan ustedes. Mejor ni hablemos lo que pasa después, ¿no? Bueno, esto está diciendo Pablo. Esto está planteando Pablo. 6:15, y acá empieza el tema. ¿Y qué concordia Yeshua, Cristo, Jesús, como quieras llamarlo, con Belial? con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué tienen en común? Eso plantea Pablo. Dice Pablo que en el pueblo hebreo había una creencia en el pueblo que la llamaban el poder satánico. Belial es el nombre hebreo de anticristo. Deuteronomio 13:13, perdón, 13:14. No, 13:13 en la Reina Valera, 13:14 en el Tanaj, desde el hebreo. 13:13. Dice, yo se lo leo en hebreo y se lo traduzco. יצאו אנשים בני בליעל מקרבך ידיחו את יושבי עירם לאמור נלקה ונדע אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. Han salido hombres, individuos malvados, del medio de ti, y han desviado a los habitantes de su ciudad, diciendo, vamos y adoremos a otros dioses que no habéis conocido. Es el enemigo de Dios, Belial. Y fíjese la significación. Belial significa bajeza, abominación, horror, devastación, malvado, vil, ruin, perverso, infame, impío, un hombre malvado, Lucifer, Satanás y demás. Bueno, es un poco el Dios de este mundo.
claro. Todas las cualidades que usted ahí me está enumerando son las cualidades que estamos viendo Así es. en el Y mundo. dice que este es el mal encarnado, es la antítesis de Dios, el anticristo. Belial es el nombre hebreo para el anticristo. Porque los libros de rezos del judaísmo de los ortodoxos, de la ortodoxia, que es el que yo uso, habla de Satán. El judaísmo habla de Satán, que es el que establece el instinto del mal. La serpiente era Satanás en la creación. Y el 6:17 de Corintios dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y el 18 dice, seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Los que se alejen de eso, de la inmundicia. Pero se tienen que alejar. Así es. Eso establece la palabra. Wow. Así es. Dije que iba a haber sacudidas y temblores, ¿eh? Bueno, y hacerle esta última pregunta en este pasaje la vamos a basar. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Rabino, hay una doble venida del Señor, hay una venida que es secreta, así suenan las trompetas y somos arrebatados, que es lo que se predica usualmente, es lo que escuchamos. Predicadores muy conocidos que incluso ya descansan. El arrebatamiento, sí, vamos a hacer así como, no sé, y otra venida que es pública, que es expuesta. ¿Qué puede decirme del arrebatamiento, Rabino? Y agárrese. Bueno, ¿vieron cuando la comida se arrebata en el fuego? Así me va a pasar a mí si digo, me van a mandar a la hoguera. Va a venir Torquemada de nuevo el inquisidor y me va a mandar a la hoguera. Bienaventurados si somos perseguidos Eh, por su causa. amén, amén. Primero, los que van a resucitar primero son los mártires. Esos son los primeros en resucitar, la resurrección de los muertos, los que tienen el privilegio de estar primero en la presencia del Señor. Los que han dado su vida por el Señor. ¿Sí? Como Pablo y demás. Bueno, pero vamos a Tesalonicenses, interesante lo que leyó. Yo voy a tocar dos temas de Tesalonicenses, 4:16 y 4:17, nada más. Y esto me da pie para explicar este tema. Sí. Cuatro, 16. Ahí está. Primera Tesalonicenses 4:16. O el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos del Mesías resucitarán primero. Cuando habla de los muertos del Mesías, o de Cristo, como quieras llamarlo, los muertos del Mesías resucitarán primero. Los muertos en Mesías significa los que murieron por él, dieron su vida por él. Los mártires. Ellos son los primeros que van a resucitar, porque tienen el derecho ganado por lejos. Y son los que nos van a esperar al resto, para alabarlos junto al Señor. Usted se acuerda del tema de los 24 ancianos en el Apocalipsis. Podría hablar de los 24 ancianos. Los 24 ancianos están integrados por dos grupos de 12.
las 12 tribus y los 12 apóstoles. O sea que representan a cristianos y judíos. O sea que todos vamos a estar en la presencia de Él. Todos los que aceptamos al Señor y caminamos con Él. Todos los que se han arrepentido. Bueno, ahora vamos al 17, que acá está el tema. 4:17, Tesalonicenses, de primera Tesalonicenses. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre en el Señor. Bueno. Juan 14:3 dice, si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré. Pero el griego no dice tomaré, desde el texto griego. El original, recogeré, dice el griego. No dice tomaré, dice recogeré. A mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El 4:1 de Apocalipsis dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré. Acá el Señor dice, sube conmigo y te mostraré. No arrebato a nadie. Bueno, primero que dos, ¿sí? El Señor vino como hombre. Y la segunda es cuando venga por segunda y última vez. No hay tres venidas del Señor. Nosotros creemos en dos muertes. Hay dos muertes. La primera muerte es cuando nos bautizamos, cuando sumergimos en el agua. Ahí murió lo que éramos y nacimos de nuevo. El viejo hombre muere. Sí, y la vieja mujer también. Todos mujeres y hombres, ¿no? Bueno, un poquito de humor nada más para matizar. Cuando nosotros nos sumergimos, el que se bautizó entendiendo lo que estaba haciendo y convencido, no presionado, convencido. Por eso yo no acepto eso, tenés que creer porque tenés que creer, no. El Señor, a la gente decía, toma tu madre y seguime. No le ponía la espada en el cuello, cree en mí o te mato. Es decisión de cada uno, es convicción, no es imposición. Me opongo a la imposición. Entonces, nosotros morimos cuando nos bautizamos. A partir de ahí, el Espíritu de Dios llenó nuestro ser, ya nosotros no tenemos más lugar ahí adentro. Esto es como cuando levantó el tabernáculo Moisés y la gloria de Dios ocupó todo y él no podía entrar. Sí. Cuando entra el Espíritu de Dios dentro nuestro, nosotros ya salimos de nosotros. Ahora es Él en nosotros, nosotros no. Porque Él no convive con las miserias humanas. Exacto. O está Él o estamos nosotros. Los dos no podemos convivir. Esa es la realidad. Ahí murió lo que éramos. Si lo hicimos por convicción y lo hicimos de verdad, sinceramente. El que se dio un chapuzón para reflejarse en la espiritita no sirvió para nada. Eso le iba a preguntar, porque Rabino, ¿cuántos hay que se bautizan? Y el viejo hombre o vieja mujer sigue estando como antes o peor. Exactamente, exactamente. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Y es doloroso, ¿eh? Porque es Pablo, doloroso. claro, Pablo dice, ¿de qué sirve la circuncisión en el judaísmo si no se cambió por dentro? Pues pues en Deuteronomio capítulo 30 dice, les daré un corazón de carne. Porque otros depidieron que se hayan circuncidado. Entonces, esa es la primera muerte, suponiendo que se hizo en serio. Y acá viene la diferencia. La segunda muerte la vivió Él por nosotros. Él bajó al infierno y resucitó. Y ahí es cuando dice que somos victoriosos, porque Él venció al enemigo, venció a la muerte. Por lo tanto, nosotros ya no morimos. Abraham llegó en buena vejez y pudo dormir con sus padres, dice el texto. Nosotros no morimos. Nosotros vamos a dormir con nuestros padres y nos despertamos en la presencia del Señor.
Wow. Él nos evitó la segunda muerte. Los no creyentes mueren, nosotros no. Porque lo que no entiende la gente es que la muerte es parte de la vida. Somos bebés, niños, adolescentes mayores, adultos mayores, ancianos y partimos. Es parte de la vida. En la localidad de Berazategui hay un cementerio judío, que tengo una tía enterrada ahí, que uno cuando va a la oficina a hacer un trámite, la tiene por una ventana y debajo de la ventana hay un cartel enorme que dice, acá comienza la ventana de la vida. Qué hermosa frase. Y la convicción de que esto es así la tenemos, ¿sabe dónde? En la parábola del rico y Lázaro. El rico, ¿a quién vio del otro lado? Abraham con Lázaro, y les pide agua. Pero ya no había posibilidad. Pero eso nos da la pauta de que sí hay vida. Claro que sí. Bueno, Pero hay dos destinos y uno elige. volviendo al rapto, arrebatamiento y demás. Tenemos que, como dijimos, el 4 y 7 seremos arrebatados. Y después el 14:3 de Juan dije que dice tomaré, pero en el texto griego dice recogeré. Sí. Vamos a ver si esto es arrebatamiento o rapto. Tenemos que ir a Génesis. El primer versículo de Génesis, el 1:1, en hebreo dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El 1:6 dice, dijo Dios haya extensión de las aguas y separe entre aguas y aguas. Estoy leyendo lo que dice el texto hebreo. Puede haber cambio de palabras en el texto Sí, sí, de la sí. Reina Valera. Pero yo quiero que escuche lo que dice el texto original, por eso se lo preparé. 1:7 hizo Dios la extensión que separa entre las aguas que estaban debajo de la extensión y las aguas que estaban sobre la extensión, y fue así. Esto de que el Señor nos va a raptar en la nube y todo eso. Primero que nada, lo que acabo de leer de Génesis no nombra las nubes. No habla de nubes. Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tampoco habla de que cuando creó las aguas. Porque el 6 después dice, haya extensión de las aguas y separa entre aguas y aguas. Pero no dice cuándo creó las aguas. Ya está diciendo que se separan las aguas. Pero no dice cuándo creó las aguas, ni las nubes, ni nada de eso. Esto tiene una razón de ser. Porque cuando dice los cielos, no dice el cielo, dice los cielos, porque en hebreo no existe, en hebreo no existe la palabra cielo. Existe cielos. Tampoco existe la palabra agua, existe la palabra aguas. Cielo y agua en plural, ¿no? No existe en singular. Entonces, dije, por eso se lo leí en hebreo. Dice, Bereshit bara, en el comienzo creó, Elohim Dios, et hashamayim, a los cielos. Shamayim es la palabra para cielos. Pero está compuesta de dos palabras esa palabra, y ahí viene la comprensión mística de las palabras. Ahí vienen los secretos escondidos. Shamayim está compuesto de, Shamayim que es el cielos, está compuesto de dos palabras. Sham, que es allá, allá,
y Main, que es aguas. Shamaim, que hicieron, dice allá las aguas. Allá arriba están las aguas. Eso conformaron los cielos y las nubes. Ahora vamos a confirmar esto. En el 1.6 dijo, haya extensión en medio de las aguas y separe entre aguas y aguas. Y el 1.7 dice, e hizo Dios la extensión que separa entre las aguas que estaban debajo de la extensión y las aguas que estaban sobre la extensión. La extensión es la tierra. Y fue así. Shamaim, allá las aguas significa las aguas que se elevaron, el vapor que se elevó y formó las nubes y los cielos. No las menciona, pues ya están incluidas en la palabra Shamaim, en los cielos. ¿A qué voy con esto? Esto es una forma de ver la palabra nube. Sí. Pero vamos a seguir con el Pentateuco, con la Torá. Shmot 40:34, Éxodo 40:34 dice, cubrió la nube la tienda de reunión, y la gloria de Dios nos llenaba el tabernáculo. La gloria de Dios también se llama la nube. Cuando dice que nos encontramos en la nube, lo que está diciendo el texto es la gloria de Dios. Amén. Eso se llama el kabod. Kabod quiere decir gloria, honor o respeto. Bueno, ahora, el rapto y el arrebatamiento es un tema que surge por el 1853 más o menos. Los dispensacionalistas interpretaron distintos versículos eso, pero no figura la palabra rapto en ninguna parte de la escritura. Y si me dicen que esto aparece en el 1853, es decir, mucho después se escribieron las escrituras. Sí, porque eso no Por era lo de la tanto, iglesia primitiva. una interpretación o invento humano. Niego totalmente el arrebatamiento y niego rotundamente, porque cuando la palabra de Dios en el Nuevo Pacto dice arrebatamiento, está hablando de otra cosa. Y le voy a poner un ejemplo ahora. Por eso quiero ir a Éxodo 6:6 al 8. Sí. 6:6. Estoy hablando del texto hebreo. Bien. Yo soy el Eterno que sacaré a ustedes debajo de las tareas pesadas de Egipto. Los salvaré de sus trabajos, los libertaré con brazos extendidos y grandes justicias. Cuando yo soy el Eterno que sacaré, esto también se puede entender como rapto. Los voy a sacar, los voy a agarrar. Claro. Él dice que nos va a liberar. ¿Me va entendiendo, pastora, lo que estoy Totalmente. diciendo? Seguimos, 6:7 de Éxodo. ¿Por qué estos tres versículos se usan en Pesach, en la Pascua judía, cuando hablamos de las cuatro copas? 6:7. Los tomaré por mi pueblo y yo seré para ustedes por Dios. Entonces sabrán que yo soy el Eterno, Dios vuestro que los saca a ustedes debajo hasta el pesajito. Los voy a tomar por mi pueblo. Eso es rapto, es arrebatamiento. Los voy a tomar, los voy a agarrar, dice. Yo podría decir, esto es el rapto y el arrebatamiento, pero no es así. En el 6, la parte final dice, los libertaré con brazo extendido y con grandes justicias. Este es el juicio. Este es el tiempo final también. 6:8. Y los traeré a la tierra. También se puede entender como rapto o arrebatamiento, porque está diciendo, los voy a traer, no está pidiendo el permiso, les aconsejo. Yo puedo tomarlo como tengo ganas de tomarlo. A lo que dice Dios es otra cosa. Claro. ¿Me está entendiendo, pastora? Totalmente. Bueno, vamos a volver un poquito atrás para cerrar todo este concepto. El 1:1, de nuevo, Sí.
Se lo leí en hebreo porque yo algo le comenté la vez pasada esto cuando hablamos. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Acá, en este texto, el primer versículo del 1:1, en el principio creó los cielos y la tierra, aparecen, hay una letra del alfabeto hebreo que es la Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, que el valor numérico de las letras hebreas vale 1. Y esa Aleph representa a Dios, que es el uno, el único y el primero. Esa letra en este primer versículo está 6 veces. Segunda de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Significa que esas 6 Aleph, cada una vale 1, son 6, pero también representan un día que puede ser 6000 años. Nuestros sabios dicen, basado en esto, que el mundo se creó para que dure 6000 años. Pero vamos a ir más lejos con esto. No quiero marearla, no quiero confundir a la gente que esté escuchando después. Es muy Pero creo que interesante sí. todo lo que está diciendo Rabino, ¿eh? El avance del ser humano, según nuestros sabios, y lo que creo totalmente, se divide en 6000 años, en los cuales las almas experimentan un proceso de desarrollo continuo en cada generación, sea en lo espiritual o sea en la vida cotidiana. Llegando al final de ese camino, el fin de la corrección es el nivel más elevado. Eso es cuando lleguemos a la presencia del Señor, en los tiempos finales. Pero vamos a ver cómo se dividen estos 6000 años. Y acá viene lo interesante. ¿Tenemos 7, 8 horas más? No, no. No, no, no. Los primeros 2000 años es el 1-2 de Bereshit. 1, 2. Sí. La tierra estaba desordenada y vacía, Iba y las así. tinieblas estaban a la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, acá está el Espíritu de Dios, ¿ves? Es el tiempo del caos y la desolación, los primeros 2000 años. Estos 2000 años comenzaron con el primer hombre, con Adán. Que no es Adán, sino que es Adán. Adam. Sí. Porque el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Adán viene de la palabra Adamá, que es tierra en hebreo. Él nació del polvo de la tierra, por eso Adán, no Adán. Está mal decir Adán. Pero además, Adán se escribe con la Aleph, esa letra que representa a Dios. Y si yo a Adán le saco el Aleph, que en este caso es un A, pero no siempre, me queda la palabra Adam. La palabra Adam es sangre. Adam lo que quiere decir es sangre de Dios. Qué interesante, ¿no? Porque con su sangre nos creó y con su sangre nos salvó. Es interesante, ¿no? Todo tiene un porqué en las cosas de Dios, conozcámoslo o no. Bueno, era el caos, ya que la Torah no estaba revelada todavía. Todavía no estaba revelada la palabra de Dios. Esto era el caos. Los 2000 años siguientes son años de Torah. Comenzaron con Abraham, con el patriarca Abraham. Y oh curioso, en el judaísmo hay 613 preceptos, Sí. de los cuales 248 son las cosas que se deben hacer y 365 las que no se deben hacer. Las que no. Sí. O casualidad que el nombre de Abraham suma 248 en los números de la letra hebrea. Todas las cosas que sí se deben hacer, suma el nombre de Abraham. Porque fue el hombre que Dios eligió como el padre de multitudes por su fe en él, el padre de la fe. Además, 248 son las partes del cuerpo humano. O sea, con cada parte del cuerpo humano tenemos que hacer algo bueno, siempre. Como por Qué ejemplo, congregarnos. recordatorio.
Ay, Por muy ejemplo, bien. como poder congregarnos con todo nuestro ser, como dice la llamada, el 4:9, con todo nuestro ser y con toda nuestra alma, por ejemplo. Servir a Dios con todo nuestro ser y con toda nuestra alma, por ejemplo. Qué lindo sería, ¿no? Que todos los creyentes lo comprendieran eso. Sí, depende de nosotros que lo enseñemos. Sí, pero a veces no, no Yo solo de sé, nosotros, lo podemos enseñar, pero pero el que persevera triunfa. sí, eso sí. Bueno, aunque todavía no estaba revelada la Torá en esos tiempos, el Pentateuco, pero Abraham la tenía revelada en su corazón. Porque Dios lo llamó su amigo, según el texto traducido, pero en realidad no lo llamó su amigo. El texto original no dice su amigo, dice algo mucho más profundo. El texto en hebreo dice Aubí, mi amado. Oja, mi amado, Dios no lo llamó su amigo, lo llamó su amado. mi amado. Qué hermoso, que Dios te diga, Sí. mi amado. La obediencia de Abraham inauguró el tiempo de aprendizaje con sus actos. Una de las cosas fundamentales que hizo Abraham fue que en cada lugar que pasaba, él levantaba un altar para adorar a Dios. Por eso lo que enseñó Abraham primero que nada fue adorar a Dios. Por eso levantó altares para dejar señales de adoración al Dios único. Por eso el Padre de la fe. Ese. Los 2000 años finales es la época del Mashiach, la época del Mesías, cuando va a volver el Señor. Para nosotros, para los judíos normativos no mesiánicos, todavía no vino. Dando la posibilidad de traer la paz a la humanidad. Mire qué interesante lo vamos a ver ahora. Y ahí, ahora estamos en el tiempo de la famosa dispensación. ¿Por qué qué es la dispensación? Es la administración de los bienes de Dios, de los caminos de Dios. Eso es la dispensación. Faltan 218 años para que se cumplan los 6000 años, porque estamos en el calendario hebreo en el año 5782. Faltan 218 años, porque se conmemora desde la creación del primer hombre, el calendario hebreo. Luego de los 6000 años viene el tiempo de lo que se conoce en hebreo la Shemitah. ¿Qué es la Shemitah? Ahora se lo digo. Levítico 25:3. 6 años sembrarás tu campo, 6 años vendimiarás tu viñedo y reunirás tu cosecha. 25:4. Y en el año séptimo será sabático. Gran sábado, ve que no la del domingo. Gran sábado será para la tierra. Sábado delante del Eterno. Tu campo no sembrarás y tu viñedo no vendimiarás. 25:6. Será el sábado de la tierra para ustedes, por alimento para ti, para tu siervo, para tu sierva, para tu asalariado y para los habitantes que peregrinan contigo. Eso es la Shemitah, el descanso sabático de la tierra. 6 años se trabaja, un año no se trabaja. Y Dios va a proveer por 3 años hasta que tenga la nueva cosecha. Un año que no se trabaja, un año que tarda la siembra en levantarse y el otro año que se va a cosechar. Bueno, entonces dije que vienen 6000 años. Y después de 6000 años que viene, el año 7000, el milenio que traerá la paz. Y luego, cada 50 años, ¿qué es? El Yovel, el jubileo, El jubileo. cuando se gana la libertad de todos los cautivos y cada uno vuelve a sus propiedades. Esos 6000 años, pastora, son 120 jubileos. ¿Cuántos años iba a vivir el hombre? ¿Cuántos? 120. 120. 120. 120 jubileos son los 6000 años. ¿Y después qué viene? El Señor. Wow.
Qué maravilloso. Cuando vamos a ser totalmente libres. ¿Por qué? Pues ya no va a haber maldad, vamos a estar en la presencia de Él. Y va a ser el primer Pesaj celestial, la primera Pascua celestial, porque cuando Él se despidió de los discípulos en Pesaj, en la Pascua judía, Él tomó la tercera copa, la copa de la redención. La cuarta copa la tomó en el madero cuando le dieron el vinagre. Pero dijo que vamos a tomar la próxima cuando nos volvamos a ver. Porque nosotros ponemos 5 copas, no 4. 4 es la que consumimos. Hay una, se deja una silla que no lo ocupa nadie, un plato y cubierto que no lo toca nadie, y una copa llena de vino, que es la copa de Elías que va a anunciar la llegada del Mesías. Cuando dice, la volvemos a tomar cuando nos vamos a ver, está hablando de ese Pesaj celestial, cuando va a tomar la quinta copa con nosotros. Gloria a Dios. Qué hermoso. Sin ningún arrebatamiento. Él va a venir y nos va a llevar con Él. No hay ningún arrebatamiento ni ningún rapto. Y ya La no va a haber dispensación dolor, ya simplemente, no va a haber nada, ya no va a haber nada. la dispensación es simplemente la administración de las cosas de Dios, de su misericordia y su gracia. La administración de los bienes que Él nos da, de los dones, de la bondad, de la misericordia, del amor a nuestro prójimo, de postergarnos nosotros por el otro. Es administrar eso es la dispensación. No enterrar el talento, administrarlo, darlo, proporcionarlo. Exactamente. Maravilloso, Rabino. Bueno, Dios quiera que tengamos otra entrevista, porque la verdad que es muchísimo, muchísimo. Esto es de mucha bendición para el creyente cristiano. Importante, ¿no? Ver desde las escrituras, desde la base hebrea. Le agradezco muchísimo por su tiempo. Ha sido muy generoso con su tiempo y con todo su conocimiento. Los saludo con la paz del Señor y que esto se repita pronto. Gracias, pastora. Yo me siento muy bendecido, me siento muy honrado por estar acá con usted. Y para mí es un privilegio porque, pastora, usted me va a entender porque creo que estamos en una línea muy similar, si no igual. Lo que Dios nos va revelando, nos va permitiendo conocer. Si lo guardamos para nosotros, no sirvió para nada. Así es. Dios nos enseñó el dar, más que el recibir. El dar ya es una alegría por el hecho de poder dar. Dios nos provee para que demos. Cuando Dios ve que con lo que nos provee no lo usamos para dar, nos lo quita. Nos cierra el entendimiento y nos quita los bienes. Dios nos da para que tengamos sustento, pero para que lo tengan otros que están en mala situación, sea espiritual o sea económica. Qué importante Dios, lo que está diciendo. sí, Dios nos da las revelaciones para que otros reciban esa revelación, para que entren en los caminos del Señor. Nosotros somos llamados a salvar almas, no nosotros, la salva Dios, pero nos llama a nosotros para mostrar a Dios a las personas. Con nuestros actos tenemos que mostrar a Dios con nuestros actos. Entonces tenemos que transmitir. Y yo siempre digo a mis alumnos en nuestro instituto bíblico que si ellos no estuvieran para escucharme, yo no podría cumplir mi misión, que es transmitirlo. Si no hubiera quien quiera escuchar, yo no tengo a quien compartirle y mi corazón no tiene lugar para más. Al yo y liberando, tengo lugar para más. Hay más lugar. ¿Me interpreta lo que digo? Entonces nuestra misión es, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando la gente me dice, sí, me gustaría predicar a los judíos, pues yo cuánto está bien, pero para eso tienen que preparar. Porque ustedes no le pueden dar a una persona lo que no tienen. Si yo les quiero regalar $100,000 y no los tengo, ¿cómo se los voy a dar? Si yo quiero enseñar la palabra a alguien, pero yo sé repetir versículos, pero no sé lo que significan, ¿qué le voy a entregar al otro? ¿Repetir como loritos y nada más? O le decir, bien, le pregunto a mi pastor o a mi rabino y después vengo.
No, no, Hay que sí. capacitarse para que más almas entren en el camino del Señor. Hay que capacitarse, hay que meterse con Dios, hay que meterse con las cosas de Dios. No hay que Así es. jugar con las cosas de Dios. Así es, para mí, Sí. usted me permitió poder entregar cosas que tengo para entregar. No sé, para mí esta entrevista fue de suma bendición y absoluto deleite porque he disfrutado cada conocimiento que usted generosamente nos brindó. Bueno, pastora, Hasta pronto. Shalom, le agradezco Rabino. mucho. Bendición para usted, para su iglesia, para su secretaria, su familia. Y bueno, será hasta cualquier momento. Bendición ¿Eh? para su congregación. Dios Gracias. le bendiga, shalom para usted y para su familia. ¿Eh? Muchas Gracias. gracias, pastora. Dios le bendiga. Que tenga un buen descanso.